Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema del día de hoy se titula La razón y el hombre moderno, parte 1. Uno de los estudios más profundos que ha venido haciendo la filosofía por más de 24 siglos y que, dicho sea de paso, no deja de tener una gran importancia para nuestro tiempo, es el que se refiere al estudio del hombre, desde todas las perspectivas imaginables, biológicas, psicológicas, morales, intelectuales, espirituales, sociales, políticas, económicas y un gran etcétera. Esta disciplina se llama antropología filosófica o bien filosofía del hombre. La filosofía desde sus inicios siempre ha tenido la manía de querer definir las esencias de las cosas, y cuando se ha propuesto definir lo que es el hombre, muchas teorías han querido abarcarla en su totalidad. Una escena muy pintoresca y cómica a la vez sucedió en la Academia de Platón. Resulta que tanto Platón como sus discípulos estaban queriendo definir la esencia del hombre utilizando muchos ejemplos y términos. Unos decían que el hombre procedía de los escualos, otros en cambio consideraban que tanto la mujer como el hombre antes del tiempo estaban unidos. Un Dios los separó, decían, y desde entonces ambos buscan su mitad complementaria. Pero hubo una definición que a los comienzos casi todos asentían. Decían: el hombre, dijo un discípulo de Platón, es un bípedo desplumado. De casualidad, otro filósofo de otra escuela pasaba por ahí y escuchó esta definición. Fue a un gallinero y desplumó una gallina, lanzándola posteriormente sobre el muro diciendo: he ahí al hombre. Que sea cierta o no esta anécdota, no lo sé. Sin embargo, no deja de ser muy ilustrativa. Otro filósofo de la Edad Media, llamado Tomás de Aquino, hizo también de una pregunta todo un proyecto de formación filosófica e intelectual. Su cuestionamiento era totalmente lo contrario. Producto de su época y de la coyuntura religiosa la misma, fue la siguiente. Él se arrodillaba ante un crucifijo y preguntaba: ¿en qué consiste la esencia de Dios? Creo que nosotros ahora nos podemos hacer un cuestionamiento muy similar, pero en distinto sentido. Podemos hacer la siguiente pregunta: ¿en qué consiste la esencia del hombre? La elaboración de un concepto aproximado de lo que es el ser humano es uno de los grandes retos que se propone todo filósofo cuando toca estos temas tan profundos como apasionantes. La razón indaga, analiza y explora la naturaleza humana desde la perspectiva de sus manifestaciones. Un estudio profundo de la misma nos puede llevar muy lejos. Inclusive, podemos llegar a la conclusión que estos conocimientos exceden sobremanera a nuestras capacidades cognitivas debido al poco tiempo que tenemos los mortales durante nuestra corta y efímera existencia. Para facilitar un poco estos estudios, nos concentraremos específicamente en el hombre moderno de hoy, con todas sus características. Es decir, analizaremos fenomenológicamente lo que somos a través de lo que hacemos o cómo vivimos. Haremos pues una radiografía, en este caso bastante negativa, de las manifestaciones quizás poco evidentes, pero que son a la vez muy reveladoras. En el libro El espíritu del mundo del filósofo argentino Alfredo Sáenz, describe las siguientes 15 características del hombre moderno. Cada una de estas características las iremos explicando a su tiempo. Voy a decirla del 1 al 15. 1. Falta de interioridad. 2. El desarraigo. 3. La masificación. 4. El igualitarismo. 5. La adicción televisiva. 6. La urbe macrocéfala. 7.
la técnica y economismo. 8, el consumismo. 9, el hedonismo. 10, el relativismo. 11, la informalidad. 12, el naturalismo. 13, el inmanentismo. 14, la pérdida del sentido de la existencia. Y 15, las falsas espiritualidades. Vamos ahora a exponer las primeras 9 características del hombre moderno. Las 6 restantes las dejaremos para la parte segunda. Número 1. Falta de interioridad. El hombre actual, dice Sáenz, es exterior. Perdió la capacidad de recogimiento y concentración. La meditación y el silencio le son imposibles. No recupera el mundo interior. Busca la diversión, vestirse hacia afuera y la evasión. Identifica su ser con sus funciones y es un conglomerado de ellas. Por ejemplo, funciones políticas, sociales, biológicas, laborales, sexuales, sin ser a su vez profundo. A la funcionalización se une el ritmo vertiginoso que tribaliza su existencia. Una imagen es tapada por otra. Su vida es un trámite, vive cuantitativamente. En otras palabras, busca en el exterior lo que perfectamente puede encontrar en su interior. Yo suelo decir a mis estudiantes de la universidad que la alegría no hay que buscarla en las fiestas y en las pachangas. Todo lo contrario, debemos llevar alegría a esos sitios en donde la mayoría de las personas, lamentablemente, nunca la encuentran. Su vida es un trámite, continúa Sáenz. Vive cuantitativamente, es decir, cree que sus actividades como lo económico es lo más importante para su vida. Hay, pues, una ausencia total de la reflexión racional y de la vida interior de corte espiritual. Número 2. El desarraigo. Es un hombre inorgánico, amputado de sus vínculos familiares, profesionales, patrióticos, amistades, de terruño, tanto en su versión individualista como en la colectivista. Esas relaciones que antes lo amparaban cuando el concepto libertad de la libertad ahora las percibe como prisión y tumba. Es libre de. Se arranca del mundo real por el utópico. Es una planta artificial desligada del sol, que es Dios, y de la tierra, que es la realidad. La salida del estado orgánico implica el ingreso en el estado mecánico. Esta descripción es más propia del hombre moderno de los países desarrollados. El desarraigo es lo que llamamos la pérdida de nuestras raíces familiares, profesionales, patrióticas y culturales. La libertad, que creen muchos encontrar en esta supuesta emancipación del terruño que nos vio nacer, nos hace caer en la esclavitud de la vida mecanizada. 3. La masificación. Una forma de homogeneidad es la despersonalización. El hombre renunció a su vida personal, ya no analiza, no delibera antes de obrar, no tiene carácter, ni conciencia, ni riesgo, ni responsabilidad, y odia al que la tiene. Se adapta a la moda artística, ética, religiosa, renuncia a su yo y se incorpora al leviatán. Es un homúnculo biologista, mero producto de la sangre, psicologista, mero reflejo, sociológico, mero producto del ambiente. Sabiéndose vulgar, cree tener derecho a la vulgaridad y a imponerla. Cree que es alguien por su unión a la masa y espera el impulso de afuera. Es una ficha sanitaria, fiscal, judicial, cínica, que no tiene en cuenta su familia, su afecto profundo, su vocación. El hombre masa es aquel que vive y actúa acorde a unas normas o modas vigentes de la colectividad o sociedad que le impone. Su renuncia a su yo personal no es más que una posición cómoda y caprichosa. Su fuerza y sus motivaciones las recibe la colectividad a la cual pertenece,
y solo es un completo, en letras mayúsculas, don nadie. En él hay ausencia de deliberación, de carácter, de conciencia, de responsabilidad, de creatividad y aventura. En Nicaragua podríamos decir que existen dos clases de personas: las que quieren hacer algo por este país con sus esfuerzos y trabajo, y las que trabajan y ponen zancadillas a estos. El hombre masa es por esto mismo mediocre y detesta a aquel que se lo da a conocer. Número 4. El igualitarismo. La tendencia a la igualación social, sexual, personal, con la misma forma de peinarse, de vestirse, de caminar, con el mismo vocabulario, la misma música, revistas, eslogan, hace del hombre moderno un ser intercambiable. El blanco principal de la publicidad igualitaria es la mujer. Las mismas uñas, los mismos peinados. Jamás los hombres han sido más iguales y más egoístas, más atomizados, más separados. La igualdad es antihumana y ha logrado la homogeneidad en la división de los atomizados y parecidos, en lugar de la unidad de la diversidad de los seres singulares. El igualitarismo es el nombre político de la envidia y lleva al totalitarismo por el odio al singular. Hablemos en nuestro contexto cultural de la igualación social. El igualado es aquel que se cree con los mismos derechos a tener o ser que los demás, sin tener en consideración ni los méritos ni los bienes con que éstos han sido favorecidos por la fortuna o por el esfuerzo. Todos somos iguales ante Dios, pero lamentablemente no somos iguales desde la perspectiva social o económica. Estas diferencias son golpes mortales para el igualado. La igualdad solamente se debe aceptar por la dignidad intrínseca de cada ser humano. En una ocasión, observé el letrero de una entrada de un cementerio que decía: "Aquí todos somos iguales", lo cual es una profunda verdad. Allí somos todos iguales, pero mientras vivamos en sociedad, las diferencias siempre existirán. 5. La adicción televisiva. Es el Homo videns que está reemplazando al Homo sapiens, es decir, el hombre vidente al hombre sabio. El televidente adicto pierde la capacidad de atención, de intuición, de memoria, de juicio, de concentración, de imaginación, pues el acto de ver sustrae a la capacidad de entender. Las imágenes visibles no son siempre inteligibles. El televidente crónico no puede conceptuar. Gran parte de la humanidad, dice Sáenz, volvió a la etapa presocrática y su mentalidad, por lo tanto, es mítica. Se habla de la edad del pospensamiento. La víctima de la televisión es un ser pasivo en estado de hipnosis larvada. La adicción televisiva destruye más pensamientos que lo que transmite. Otros aspectos nefastos son la soledad electrónica que desvincula a la familia, la ciudadanía global que se interesa por lo lejano y desprecia lo próximo, la emotivación de la política, del sondeo de dependencia, la videopolítica, la tecnocracia totalitaria. La información vertida en ideogramas ocupa el lugar del conocimiento y la sabiduría y cambia la naturaleza humana por la muerte del verbo, el alogos. La era del pospensamiento es incapaz de reflexión abstracta, de deducción racional, solo puede ver y fantasear. Una cosa es ver y otra cosa muy distinta, por cierto, es pensar. La pregunta sería, cuando hablamos de un tema o tópico determinado, ¿decimos lo que vimos en la televisión o más bien lo que hemos pensado por nosotros mismos? Las imágenes, en otras palabras, en la cultura actual han desplazado a las ideas o conceptos. Ya no pensamos con ideas, sino
con imágenes, es decir, por lo que vemos. 6. La urbe macrocéfala. La ciudad actual desvinculada del paisaje disuelve la amistad que es la base de la política. El habitante de la urbe es un nuevo nómada que habita casas máquinas, una especie de nicho que prefigura el definitivo. Es el lema de la muchedumbre solitaria, de la gente que se mira sin hablar. No hay tiempo para conversar, para escribir cartas para las personas. Se está dispuesto para las cosas, los trámites, las funciones. La megalópolis masifica, nivelando personalidades que reaccionan en forma neurótica con retraimiento compulsivo. A la imposición indiferenciadora se responde con la pseudo-individualización patológica, como el caso de los tatuajes o teñirse el pelo de azul. 7. La técnica y el economismo deshumanizante. El desarrollo de la técnica indetenible, desorbitado e idolizado, se produce cuando todos los demás aspectos de la cultura se han vuelto problemáticos. La política, el arte, las normas sociales, la moral, las relaciones internacionales. En este contexto, el hombre se tienta de vivir extensivamente, no intensivamente. Decrece su interioridad y empobrece su espíritu. La técnica aumenta su poder sin hacerlo mejor. Aparece un nuevo tipo de ser humano, el Homo economicus, o sea, el hombre económico, cuyas acciones se guían por el solo interés. La economía es la teología del siglo XX, dice Alfredo Sáenz, cuya lógica es el egoísmo y su designio la salvación terrestre. En cuanto a la técnica, su filosofía se parece a la alquimia que cree que el alma divina duerme en la materia y espera que el hombre prometeico la libere. El alquimista cree que en la medida que transforma el mundo material, también se va redimiendo a sí mismo. La técnica ha progresado, pero se ha mundializado la miseria. Se ha establecido el principio de que lo último es lo mejor, que sirve solo para las máquinas, y se ha mecanizado hasta el espíritu. El progreso técnico no seguido de un progreso moral y la unidad técnica del mundo pueden llevar a la aniquilación del hombre. Hasta aquí Sáenz. Muchas personas creen que solamente el desarrollo económico alcanzado por la ciencia y la tecnología va a satisfacer a plenitud el hambre y sed de felicidad del género humano. Aunque la tecnología promete este utópico paraíso a los que se entregan a ella, la verdad es que en la mayoría de los casos obstruye el alma, coartándole su desarrollo y crecimiento y por ende su verdadera liberación, que dicho sea de paso, no se encuentra en la materia, sino en el espíritu. Todos nos preocupamos por nuestra salvación, pero en un plano meramente económico. Creemos que la materia lleva en germen nuestras más profundas aspiraciones y demandas como seres humanos, pero erramos porque el tener jamás puede desplazar al ser. Las cosas, cuando nos entregamos a ellas de una forma desmedida, ya no nos pertenecen. Somos nosotros los que pertenecemos a ellas. La verdadera riqueza no está en poseer, sino en saber administrar lo que uno tiene sin apegos ni amores desordenados. El ser humano es algo más que materia, es también espíritu, y por lo tanto hacia esos bienes debe aspirar. A las cosas no hay que amarlas, sino más bien utilizarlas. La verdadera pobreza está en el acrecentamiento de las necesidades. Por esto mismo se le considera pobre a una persona que, teniendo lo necesario para vivir la vida decorosamente, nunca dice basta a sus codicias y ambiciones. En una ocasión le preguntaron a Sócrates, el gran filósofo griego, ¿cómo podemos hacer rico a Epicteto? Él simplemente dijo, disminúyale sus deseos. En otras palabras, la salvación económica no solo es un fraude, sino que también
nos impide acercarnos a la verdadera fuente de la riqueza del hombre, que solo se encuentra en el espíritu. El número 8. El consumismo. Cuando el dinero domina totalmente la ciudad, ella se convierte en un gran mercado y sus habitantes, el hombre económico, en un empresario o un consumidor. También puede ser el hombre mercadería y el descartable. El empresario está totalmente absorbido por su empresa, que da sentido a su vida, como si ella fuera un ser vivo. No concibe otra aspiración que ampliarla, porque lo exige el progreso. Tiene todas las características del alma infantil: ser más grande, anhelo de infinitud que signa el ansia del lucro, moverse más rápido, afán de novedades, sentirse poderoso. Todos sus momentos, anhelos, aspiraciones se consagran a una sola cosa: la producción. Un exceso de actividad termina destruyendo el cuerpo y corrompiendo el alma. Solo el éxito interesa, sin importar lo moral, lo estético o lo sentimental. En cuanto al mero consumidor, no distingue entre bienes espirituales comunicables y disfrutables, bienes materiales intercambiables, usables y consumibles. El acto económico en una civilización moral puede ser un acto de justicia cuando implica justo precio. Pero aquí se da la situación inversa: los bienes superiores son vistos como de consumo. En una civilización de medios y no de fines, consumir se vuelve una pasión frenética. Consumir cada vez más, ser cada vez menos. Se consume más de lo que se puede digerir, sobre todo información. El hombre moderno está al tanto de todo, pero no tiene opinión personal. Nada se le escapa, todo lo posee a la vez. La filosofía del zapping produce indigestión mental, y estos seres robotizados, acríticos, pasivos, que conocen el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. Este verdadero montaje de reflejos condicionados está listo para ser manipulado por los ingenieros del alma. Hasta aquí Sáenz. Existe un adagio muy acertado que dice que el consumismo se come al capitalismo. Esta otra de las contradicciones que también encontramos en el hombre moderno de hoy. Trabajar, producir, acaparar y consumir parecen ser los 4 dictados del hombre materialista. Consumir cada vez más, ser cada vez menos. Tal parece la disyuntiva existencial que define la naturaleza mezquina del Homo economicus. El que consume no es el que tiene, sino el que le falta. Es decir, que el consumismo es un hiperfenómeno de la gran pobreza espiritual del hombre, que nunca está satisfecho porque siempre quiere más y cree por sí mismo paliar con ellos sus grandes necesidades. Los griegos fueron muy sabios al querer la felicidad de los dioses. Dijeron que la felicidad está presente principalmente allí donde hay ausencia de necesidades. Cuanto menos necesidades tengamos, más felices seremos, decían. El grito de Sócrates en el mercado de Atenas todavía se escucha de la noche de los tiempos, cuando dijo: «Qué feliz soy al ver tantas cosas que no necesito». Y por último, el hedonismo, número 9. Para el hedonista el bien es el placer, reducido al placer actual, inmediato y sensible. La búsqueda omnímoda e insaciable de placer se convierte en una adicción. El sufrimiento carece de significado. La divinización de las formas oscuras del psiquismo y el desprecio de los mecanismos de control que encausan los instintos y tendencias transforman al hombre actual en un primitivo manejable con placer y dolor. El amor rebajado al sexo, el sexo desvinculado del fin que no sea placer, transforman al otro en un objeto descartable. El hedonismo, como todo egoísmo, incomunica.
El pudor, que es la tendencia, el hábito de conservar la propia intimidad y la posesión del propio ser, se expresa en la vivienda, el vestido y el lenguaje. Su pérdida significa la pérdida de la posesión del propio cuerpo, impudicia en el vestido, del dominio de sus estados afectivos, impudicio en el lenguaje. Cuando la intimidad es res nullius, o sea, que no es nada, la gente no se entrega, se abandona como los animales y está lista para la peor esclavitud. La vida sórdida, robotizada, vacua y solitaria, busca la comunicación con los demás y la superación de la soledad por la abolición de la intimidad. Es una consecuencia de la falta de interioridad. No hay pudor porque no hay intimidad y el ateísmo se vuelve inevitable porque el encuentro con Dios va borrando el reflejo divino en nosotros. La civilización del goce es la muerte de los rostros.